Hola a todos, un saludo. Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Elena, muy bien, muchas gracias. Feliz 2021. Igualmente, para ti, para todos, feliz 2021. Tenemos el ciclo, el primero del año 2021, el ciclo número 71 y seguro que va a estar muy interesante, así que vamos a ir rápido ya a empezar. Vámonos pues. Empezamos, Lili. Bueno, pues comienzo con la inducción. Respira profundo. Voy a contar de 5 a uno y a uno te relajas completamente. 5. Ahora cuento de uno a 3 y a 3 te conectas con el tema de este nuevo ciclo. Uno, 2, 3. Conéctate al término Gran Tartaria o Tartaria y dime qué sientes o visualizas. Comienzo a ver como columnas de piedra, Elena, como edificaciones de la antigua Roma. Me viene invasión y veo esas columnas como blancas en círculo. Ujú. Se nos dice que la Gran Tartaria fue una civilización presente en muchos mapas antiguos que se ubicaba principalmente en el área de la Rusia asiática. Sin embargo, se pueden encontrar edificios y monumentos del mismo estilo en todo el mundo. ¿Por qué es eso? ¿Qué puedes sentir al respecto? Veo asentamientos específicos dispersos, no en una sola comunidad. Ujú. Y de conquista, Elena, como invasión, sí, invasión. Observa o conéctate con la información en el éter sobre los edificios de la Gran Tartaria. ¿Cuáles son las principales características de estos edificios? Me viene la manera de algo puntiagudo, Elena. Ujú. Innovaciones de tener ciertos picos en edificaciones específicos para conexión de comunicación y tecnología. Muy bien. ¿Cómo se construyeron? Me viene que son tipo láseres, que en aquel momento era una tecnología como no común. Estaban innovando en esa parte tecnológica del rayo láser, pero no a nivel físico todavía. Ujú. Lo moldeaban a nivel esotérico. ¿Fue la Gran Tartaria una civilización global, una civilización unitaria de la que procedían todas las demás civilizaciones? ¿O percibes que la Gran Tartaria conoció a otras civilizaciones y se enfrentó a ellas? Me viene unitaria, en donde sí se despliegan demás civilizaciones, ramificaciones, mutaciones y evoluciones de esas mismas, eh, como de ese núcleo de ese clan, de esa parte de grupo. ¿Mm? Veo nómadas que sí salen
y que tienen esta manera de poder como vivir en climas o en lugares como muy extremos. Y gracias a eso logran como que sembrar esta parte de la civilización. ¿Qué civilizaciones descienden de Tartaria? Árabe, china, musulmana, anglosajona. ¿Qué otras civilizaciones conoció Tartaria y por qué? Me viene que sí conoció o tuvo contacto con Maya, con la civilización maya y con una que está en los Andes, que no logro, es una similar a lo que está en China, eh, no, y como entre China y el Tíbet, que es como en las cordilleras de climas extremos. También la que está en Perú, pero a ella no se asentaron, Elena. ¿No? No, Elena, ella solo, ya ellos vienen como de otra rama. Ujú. ¿Cuáles son las características físicas de los habitantes del Gran Imperio Tartaria? Me viene una palabra que es como bárbaros, en el aspecto de que son sumamente fuertes, barbados y nómadas. ¿Cómo se organizó esta civilización desde el punto de vista social? Muy enfocados al comercio. Me viene energéticamente que también asociados a combinaciones genéticas Ujú. en búsqueda de crear fusiones. Veo que hay una modificación muy específica en la parte de África. Ujú. Como si ellos empezaran a experimentar, Elena, desde una parte etérica, el cambiar esa piel con mucho pelaje a una piel más oscura que pudiera resistir los climas. También en la parte árabe. Ujú. Y ellos como de alguna manera estaban más llenos de pelo y de barba por por el clima tan extremo que existía en esa parte norte que es más fría. Mm. Y donde el clima se quedó frío, conservaron ese genoma físico. Y en otros experimentaban esta modificación a nivel ADN molecular con interferencia de reptiles para insertar estas modificaciones directamente a los seres
físicos para que pudieran ser más compatibles con la parte energética de reptiles, o sea, de esta raza reptiliana. Mm, Y que fuera en un futuro viable la interferencia directa. muy bien. ¿La tecnología estuvo presente en Tartaria? Sí, no o solo parcialmente. Sí, ya de una manera muy contundente o muy palpable para la parte de la fisicalidad. ¿Y qué tipo de tecnología? Y cuéntame detalles sobre lo que percibes o visualizas de este tipo de tecnología. Me viene de telecomunicaciones, como la parte de hacer comunicación a distancia de una manera muy primaria, primitiva, y de la modificación del genoma del genoma humano. Me viene como que la secuencia de Darwin, la que se cree o en la que se ha proyectado el que se viene del mono, es como la parábola o la metáfora de que sí existen estos seres, pero que son seres muy peludos, pero humanos. No de la raza del chimpancé, sino como de esta parte fisiológica, pero no existe ningún tipo de rastro. Como si no hubiera quedado alguien específicamente puro, pero era parte del proyecto. ¿Mm? Erradicar toda esa información, que no quedara nada rastreable físicamente. ¿Quién o qué desarrolló la tecnología utilizada en Tartaria? La parte de las telecomunicaciones pleiadiana y la parte de genética de la modificación reptiliana. Ujú. ¿Hay algún símbolo o signo que represente a Tartaria que creas que está relacionado con él? Me viene alfa y omega y un simbolito que tiene como dos rayitas y luego una así y una redondita hacia arriba. Mm, Las rayitas son paradas, son dos palitos y dos. luego una acostada y una como mm, ay, pancita Ujú. arriba, en línea también, pero curva. Curva. Mm. ¿Qué tan amplios eran sus límites? Me viene la palabra de absolutos porque no existía una contraindicación de jerarquías de países, las cuales estuvieran con frontera. No había una delimitación del espacio de la Tierra, o sea, del terreno en la Tierra, o sea, de este es mi terreno y este es tu terreno, no, sino como que era
muy vasto, como más llanuras, como muy amplios los espacios todavía en la Tierra. ¿Cuánto tiempo existió su imperio? 500.000 años. Ujú. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de esta civilización? Comercio, trabajo en herramientas ya, Elena, de tipo tecnología, como si me vinieran la rueda, eh, con usos ya específicamente para un trabajo fuerte. Integrar herramientas para hacer los trabajos mucho más productivos y fuertes. ¿Qué pasó con esta civilización considerando que su existencia no está registrada en los libros de historia? Porque se hubiera dado el eslabón directo a la modificación genética por entidades extraterrestres. Eliminaron toda la información o las pistas físicas o fisiológicas que pudieran conducir a ello. Archivos, veo que después hubo gente que sí, veo que ellos de alguna manera impulsaron o sembraron la parte de como los números, la parte del conteo, la parte de mm, pero en su formato como más árabe, porque veo el otro sistema en América con los mayas y ellos y es diferente. Es como si unos tuvieran unas cuentitas como el abaco y acá lo hacían en como en glifos, como de otro sistema. ¿Cómo fue posible ocultarlo? Mm, lo erradicaron, lo eliminaron. Bueno, aquí acaba las preguntas de protocolo y comienza la parte exploratoria libre. Quería preguntarte cómo lo erradicaron, de qué forma lo hicieron y quién lo hizo. Me viene que reptilianos. Ujú. Los pleyadianos no metieron, digamos, mano para la erradicación, pero sí estuvieron de acuerdo en que se eliminara por medio de los reptilianos. Realmente veo que los pleyadianos no les importaba si les daban esos honores, pero los reptilianos no querían. Ellos me viene, Elena, como si hubieran hecho una inmersión de figuras mitológicas, como en la parte griega y en la parte mm, hacia el norte, vikinga y noruega. eh, Metieron ese tipo de dioses de tipo animal, como tótems, Ujú. ¿Con qué propósito metieron estos tótems? para desviar la atención de algo físico rastreable. Crear la fantasía o la ideología. Veo en Egipto cómo metieron em, la parte de aves. En
África como... Ay, tiene una palabra en la parte esotérica que es muy conocida. Bueno, en, en América el término sería como nahual, que es como si tuvieran un animal de poder de la selva, el león, la cebra, y sus dioses ahí eran el agua, el cielo, la lluvia. Y eso lo conectaron con la otra parte que vieron en las otras civilizaciones, cuando tuvieron los contactos. Pero en sí, el inicio fue de poner animales como de poder, como si fuera la tendencia en que buscaran que de ellos venía la evolución, de ellos venía la inserción como seres en este planeta. Cuando a mí me aparece aquí que hay una mayor conexión o mayor sincronicidad con las plantas y con los elementales. Ujú. ¿Y cuál es el efecto producido o el efecto esperado que se esperaba que produjera en los seres humanos el introducir las creencias de esos tótems? El que la energía de los reptiles pudiera ser compatible para ser interferidos. ¿Y dónde radica la compatibilidad que ellos esperan? En las modificaciones que se realizaron genéticamente, porque veo que ellos sí fueron creados como en un laboratorio y lograron tener éxito de supervivencia, solo que no querían que esa fortaleza y esa integridad y esa capacidad permeara al 100% en los demás humanos. Querían regular Mm. porque Por- eran muy autónomos. Ujú. Porque es la potencia de un animal y una mezcla con esencia también reptiliana y humana a la vez, ¿o cómo? ¿Puedes Reptiliana explicarlo? no, No. reptiliana no, solo humana con animal. Mm. Y una vez hecha esta fusión, se dieron cuenta de que Que era muy orgánica. se podía adaptar bien al planeta. Sí, a pesar de que existía la modificación, la adaptabilidad, la permeabilidad y la parte de la procreación era mucho más viable. Y estos seres que ya eran físicos, ¿no? Existía mucha diversidad y el nivel de expansión, ¿hasta dónde se los habían colocado para que se expandiera? No, Elena, veo como a humanos puros y veo que ellos ya podían procrear y tener descendencia y es donde se hacía fuerte, pero a ellos, cuando me hablas de la gran Tartaria o el grupo, Sí. es como si ese ser barbado lo observara yo o lo estoy viendo como ese ser fisiológicamente igual en todos los puntos de la Tierra, como Mm. si fuera una clonación Una clonación. de ese ser. Mm. No veo diferencias fisiológicas ni en ojos, ni en color, ni...
Digamos que la barba no es uniforme de un color de pelo, es como canosa y, y las partes oscuras en todos están en el mismo lugar y las partes claras de esa canosidad están en el mismo punto. Las manos son iguales, los pies, la fisonomía. Mm. Como clones colocados en todas partes. Y luego, sin embargo, restos de esos clones, digamos, que hayan llegado a hasta nuestros días, ¿existe alguno? No, ellos fueron eliminados, ¿En qué momento fueron eliminados? todos al unísono. Todos al unísono. Es En, como si hubieran apagado algo en el laboratorio y como si se desconectaran, como si dejaran de tener esa chispa vital. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Qué te llega? Porque no querían que se siguiera el rastro. Mm, Es como si existiera ahí eso que buscan del genoma humano o eso que buscan el salto de evolución entre el mono y el humano. ujú. El eslabón perdido, ¿no? Eso. Y pues sí, sí está perdido porque lo mataron. ¿Y Pues sí, en sí qué lo perdimos. punto, cuándo percibes que sucedió esto? ¿En qué punto de esa evolución? ¿En qué punto? Yo veo que ellos eran como si no envejecieran. Mm, Yo no veo un nacimiento. Lo veo colocado así literalmente, Elena, como colocado en estos Andes y en otros puntos. Y unos ya colocados ya con improntas de ser nómadas, de salir y de buscar. Entonces, cuando pasa y pasa y pasa el tiempo, es como si él fuera el fecundador, pero no envejece, no muere, no crece, no, mm. siempre está en una misma edad. Ay, 33 años. 33 años. ¿Y por qué Sí, 33? ¿Por qué es 33? una, un ajuste ahí raro de números de códigos, pero es por los reptiloides. ¿Y qué significa ese código? ¿Tiene algún significado? Es como la parte crucial en donde ellos encontraron que no había es como si la parte hormonal estuviera en un cenit, que eso se modificó después, pero en ese punto había un cenit de que no estaban las hormonas en decrecimiento ni todavía llegando a una madurez. Pero todo eso veo que lo hicieron como en un laboratorio previo a ponerlo en la Tierra. En la Tierra solo conservaron ese cenit para que hubiera esa población en un punto óptimo. Mm. Y por ejemplo, ¿cuántos desplegaron en Europa y cuántos en América? Si no morían, ¿le hacía falta desplegar muchos o con pocos era suficiente? Muy pocos y por eso duraron tantos años. ¿Y cuál era su función específica? Una vez está ahí, por ejemplo, llegan a América, eh, y qué sucede? ¿Qué hacen una vez que La, llegan? la primera es adaptabilidad al medio ambiente. Veo que en ese punto la Tierra era como mucho más eh, in- eh,
como muy marcadas la parte de la parte extrema de la Tierra de o mucha lluvia, o mucho viento, o mucho frío, o mucha agua, o mucho sol, o mucho. No era tan ecualizable en ese punto. Entonces, cualquier ser vivo tenía que ser muy apto y muy hábil para poder aclimatarse. Entonces, su trabajo previo era resistir, porque en una fase primaria de ese mismo proyecto, eh, perecían los cuerpos físicos. Después veo que es la herramienta de trabajo, como optimizarlas para darle de comer a ese cuerpo físico y para tener las herramientas de mantenerlo en el mejor estado. Ujú. Y posteriormente ya las telecomunicaciones o las comunicaciones. En ese tiempo todavía no eran como telecomunicaciones o eran más comunicaciones a cómo implementar esa semilla, pero eso ya se implementó después con la co-creación de otros seres. En el momento en que entraron ellos, ¿coexistían con el humano puro o no? Sí, sí, veo por ejemplo mujeres y hombres como sus cuerpos mucho más orgánicos. Y me llama la atención, en ese punto no había abducciones, Elena. No, no sé cómo explicarlo. O sea, no veo naves, sino veo toda esta manera de la injerencia de los seres, pero fuera de la Tierra. Ujú. ¿No era posible quizás las abducciones? No, no eran, no, no las veo. Solo veo la comunicación con este ser. Ujú. ¿Y estos seres eran capaces de, digamos, procrear junto con el humano puro? Sí, y veo que son insertados por medio de portales, no de naves. Portales Portales naturales de la Tierra, naturales. Mm. que buscaban en otros puntos del universo. Para poder acceder a la Tierra. Ujú. Mm. Me Y en viene el esto, nombre de gusanos, o sea, gusanos energéticos, ujú, que hacen viable la parte de la materialización en la Tierra, que no es como tan común. ujú. Mm. Y los pleyadianos con las telecomunicaciones, ¿qué beneficios tenían? Cómo ir creando esta red y esta malla de la Matrix. ¿Y eso a ellos en qué les beneficia? Les iba a beneficiar en un futuro para poder tener también la injerencia de la interferencia y control, Ujú, seguimiento, visualización, rastreo, formación y creación de sociedad. ujú. ¿Y qué parte de los pleyadianos? Porque la imagen que tenemos de los pleyadianos, o de una parte, porque las pléyades son muy amplias, la imagen que tenemos general de los pleyadianos, que son seres pues que no interfieren, que son seres de alta vibración. ¿De qué tipo de seres de las Pléyades estamos hablando, los que están haciendo esta injerencia, esta interferencia? Siguen ellos teniendo, digamos que cierta vibración elevada,
es una parte específica. Es como si entraras a la dimensionalidad de las Pléyades y están hacia el fondo, hacia abajo de la parte derecha. Ujú. Y ¿Tiene en este algún nombre específico esa parte que has nombrado? estar, pero es como si el énfasis es el al ar, estar. ¿Es un planeta o es o qué es? La Star. veo como un conjunto, como si fuera una galaxia dentro de las mismas Pléyades. Ujú, Y las Pléyades lo que tienen es esa, como la intencionalidad de ellos, pues seguir emanando hacia otros puntos esa parte de comunicación. Lo veo más como desde la parte del ego, ujú, de del motivo de esa expansión. mm. ¿Y el querer este tipo de comunicación es solo por ego o aparte de ego obtienen algún beneficio? El beneficio está dentro o implícito del ego. Y enseñarles a esta parte de los reptilianos que no se necesita ser bárbaros para invadir. Ujú. Pero hay otra parte de los seres de las Pléyades que no quieren interferir o todos entrarían en este juego. No, no, no todos, Selena. Ujú, Lo veo un poco similar a la Tierra, que hay polaridades. Hay unos que viven muy en paz, tranquilos, eh, igual en alta vibración, pero solo por la experiencia, como en la Tierra. Pero hay otros que sí quieren expandir y así lo deciden. mm. Y la parte reptiliana, la modificación genética, aparte de, ¿hay alguien por encima de los reptiles, de los reptilianos? Para... Sí, sí, los Dracos también, pero eso, ellos crearon inserciones de la parte de interferencia directa ya de otro punto, Elena. Ellos sí más hacia los portales naturales de la Tierra. Ujú, Y ellos no tenían esa tecnología tan afinada ni tan potencializada. Era como muy, muy arcaica. ¿hubo algún tipo de acuerdo entre pleiadianos y reptilianos draconianos para esto, para este No, proyecto? cada quien hizo su punto. Ah, Y ya no, en ese punto no. Cada quien hizo su punto y ya, como que cada quien obtuvo el beneficio. No había una correlatividad. Los que sí se aprovecharon después con rituales y de inserción de rituales con animales y demás, sí fueron los dracos. mm. Y los reptilianos pues no objetaron porque no pueden objetar. No podían objetar. Les tienen miedo. Pero también obtuvieron beneficios. Sí, porque comían. Ujú. Comenzaron a alimentarse de esa energía. Entonces para ellos era beneficioso más que contraproducente. Y en cuanto a la innovación del rayo láser, ¿esta tecnología de dónde procedía? De los Pléyades. Y este rayo láser, ¿con qué propósito usaban el rayo láser en las edificaciones? En los picos. ¿Y para qué?
para captar puntos energéticos y crear vórtices no naturales. ¿Y esos vórtices no naturales para qué los usaban? Era para que ya pudieran ingresar otras razas como los reptiles de una manera más factible, con la parte energética de los humanos dentro de la Tierra. Muy bien. Y esas modificaciones, mutaciones y modificaciones en el genoma humano que entraron con con esos seres como especies de caballos de Troya, ¿no? Ujú. ¿En qué parte de nuestro genoma actual, si puedes percibir algo, se encuentra? Es una parte que es como si estuviera físicamente invisible ante los ojos de científicos, y dentro de la parte etérica sí la puedes observar ¿En qué parte está? en la columna, en el ADN, en la ¿En médula espinal. en el ADN de la médula espinal únicamente, en esas Sí, células únicamente? sí, Mm. porque Y ahí sí, irradia. ¿qué irradia ahí? Que si se descubriera, también sería una parte viable para, como si se pudiera detener el tiempo en la parte corporal del humano, y eso no puede ser descubierto porque cambiaría con todas las reglas de la fisicalidad o de la parte humana actual y Y como de las reglas de la Tierra o algo así. O sea, no lo entiendo muy bien, pero es como si se rompiera, digamos que el acuerdo de experiencia o ese acuerdo, ¿qué tipo de acuerdo es ese? de que es temporal, es temporario, porque es muy densificado. Y por ejemplo, en el caso de que ahora mismo se descubriese, ¿qué sucedería? De primera instancia entenderíamos el origen. Ujú. Más de la parte fisiológica que de la parte energética. Y, por ejemplo, un humano, tú lo observas y puedes ver etéricamente en su columna vertebral dónde está esa información genética. Sí, lo veo como si fuera etéricamente, Ujú. como si fuera un huesito de una vértebra, por ejemplo, de la columna vertebral. Es como te lo podría explicar, pero es etérico. Y está Es dentro de la cadena del ADN. del ADN. Ujú. La cadena del ADN solamente de las células de la columna vertebral Única y exclusivamente. En efecto, Elena. y en todas. Sí. Los que están humanos, físicos, sí. Y, ¿Y en todos los cromosomas o solamente en y un los, determinado? perdóname, y los, Sí, es que también veo seres que actualmente pues ya no son humanos, o sea, tienen como un caparazón, pero su esencia es reptiliana o de otra, y en ellos no. ellos no lo tienen, Solo los que tienen porcentaje de humano. ¿vale? Aunque sean híbridos. Exactamente. Vale. Y es mucho más reconocible en los que tienen un porcentaje más alto de humano o los humanos que siguen siendo humanos solo.
orgánicamente solo humanos. ¿Y eso es la cadena de ADN en todos los cromosomas o solamente en algunos cromosomas? ¿O en uno o cómo? No, solo en el cromosoma de la columna vertebral, en uno. En un cromosoma Ujú. solamente. Por eso no es tan rastreable o tan palpable. Mm, Y me viene que sí es rastreable hasta cierto punto, siempre y cuando se contara o se cuente con la tecnología para detectarlo, pero atoran siempre el proceso para... ujú, Es como de esos proyectos que no dejan que crezcan o que no les dan fondos o... ujú. Y, por ejemplo, con la intención, si tú pones intención en tu columna vertebral, tú lo puedes localizar. Sí, y lo siento, ¿Y cómo lo sientes? como por la parte del timo. El timo está aquí. Ujú. Pues Y es como atrás, si ¿no? fuera exactamente ahí, abajo de los omóplatos. O sea, atrás en la espalda, pero es como si fuera una proyección hacia adelante y hacia atrás, Elena. Y lo toco y me lleva así como al origen. ¿Y qué percibes cuando lo Mm, tocas? Me viene que es lo que han conceptualizado de una manera errónea, como el gran misterio, como científicamente como el eslabón perdido, como esa parte de religiosidad de que Dios te creó o sea, lo asocian con todo eso místico para crear confusión, ¿Y dónde te lleva? como a una supernova, como si se creara una supernova, Elena. ¿Y qué información te llega? Universo, estrellas y demás. Es como si tocara el acceso directo a la parte que podemos ver de las estrellas, o sea, toda la parte en donde se logra la densificación de la materia. Perdón, donde se logra la densificación de la energía en materia. Wow. Ujú, eso. Mm, mm. Ahora, si puedes hacer una proyección, imagínate que no tienes esa modificación. Es Y como si dime, fuera solo energía. ujú, ¿y qué sensaciones te da? De mi ser, de la expansión y de no estar contenida en un cuerpo, pero a la vez como estoy viva y estoy física, es como lo necesito, ¿sabes? Y hay un punto ahí de necesidad para vivir la experiencia, que está como correlacionada. Y a la vez hay una plenitud. También me da como un acceso a entender que desde ahí puedo modificar cualquier enfermedad genética, cualquier enfermedad fisiológica, que existe ahí una donde se pueda manipular es, o sea, pero en la parte física. Ahí está la llave de que el Exacto. humano pueda regenerar, pueda regenerarse, pueda sanarse él mismo sin influencia de O, in- nada ni o, nadie. o incluso con una parte médica, pero muy, como muy pura, muy diferente.
sin nada externo, sin ingresar absolutamente nada externo al campo físico. Mm. Desde la parte, sí, etérica, en una modificación hacia la parte fisiológica. ¿Con solo la intención o se necesita algo más? Tu intuición, porque tú lo sabes. La información está en Por ti. ejemplo, tengo un dolor, por ejemplo, no sé, un dolor fuerte en el estómago. Ujú. ¿Y qué sucedería? ¿Cómo? Como si tú accedieras tocándolo etéricamente y solo relajando el bloqueo y reestructurando eso que en algún punto se movió o le faltó y lo regeneras y vuelve a crearse el flujo de la energía correcto Ujú, hacia la parte, o sea, que la energía fluya de manera correcta para que la parte de la materialización de la energía en materia sea la correcta. mm. ¿Y percibirías una imagen 3D del órgano? ¿Cómo lo No percibes? lo ¿No? percibo más como un impulso electromagnético, como el eléctrico. Mm, Y ya el órgano, como es físico, él ya realiza como si hubiera una reorganización de toda la parte de las células a raíz de un impulso eléctrico. ujú. ¿Se regula pH y metabolismo y todo eso? Eso ya es la reestructuración de la parte física que el órgano emita. Esto es más a las células, desde las células. Hay una reorganización en células primero. Ujú. La información llega a través del impulso de energía, llega a las células y corre por la sangre. A nivel bioquímico. Ujú. Mm, Porque la polaridad en las células, positivo y negativo, es lo que recibe la información y es donde se reajustan o se reagrupan mm. desde los protones y electrones. Y ellos solo reciben información eléctrica o de energía. Mm, qué interesante. Y esto es como su gran secreto bien guardado, ¿no? Muy escondido en nosotros mismos. Qué sabios. El tesoro dentro de nosotros mismos, ¿no? Ujú. Y nosotros buscando fuera, ¿no? Exacto, es donde no lo buscaría nunca. Ah, pues adentro. ¿Y qué tal si pusiéramos la información en todas partes? Ay, pues sería maravilloso. Pero pues ya está en video. Sí, está en video. Y además, a ver, ¿dónde podría hacer más daño toda la información, aparte de eso, la conciencia planetaria, universal? Em, a ver, ¿dónde otro se te ocurre más que podríamos poner toda la información? En los elementales. ¡Wow! Porque al verlo en ellos, como si pudieras observar eso en ellos, dices, bueno, si yo soy un organismo orgánico, también creado desde la Tierra, Ujú. como que entraría ahí el cuestionar, ¿lo tendré yo también? Pues
Busca elementales. Toca un cuarzo, por ejemplo. Ujú. Pásale la información y a ver Tam- qué te dice. También me vino un árbol, Un árbol también. Ujú, también me vino el agua. ujú. Pon tu mano etérica en todos estos Mm. elementales y pásales la información. La reciben con armonía, Ujú. la reciben con total claridad y la empiezan a enviar a sus familias de elementales, por así decirlo, o a toda su red. Muy bien, que ramifiquen por toda la red que ya tienen, que pasen El, toda esa información. el fuego se integra. Ujú. Listo, Elena. Y ahora el aire Mm. que se difumine por todas partes. El aire es más cambiante, más volátil. Ujú. Listo. Muy bien. ¿Nos puede decir alguno de ellos algo sobre esta información? ¿Alguna impresión a quien quiera hablar? No. Dicen que prefieren mejor que se experimente el tocarlos. Bueno, dice el fuego, a mí no me toques, me puedes observar y sentir desde otro punto, Ujú. ¿Y cómo pueden utilizar ellos esa información? emanándola, emitiéndola como pulsaciones. Muy bien, muy bien. Y ahora vas a utilizar la propia... Ellos utilizan antenas, ¿no? Pues todos los componentes del sistema de control. Si Ujú. puedes utilizar las antenas que tú crees oportuna, que puedas utilizar para también enviar esta información. Utilizo todas las nuevas que están queriendo implementar. Utilizo las torres y las edificaciones, por ejemplo, en Nueva York, todas esas construcciones que tienen picos y puntas, y de helipuertos y de... Sí, pero me tengo que mover muy rápido para que no sea percibida y ya está. O Eso. sea, como las toco de inmediato y me muevo a otra, porque si no Ujú, ujú. es detectable. Listo. Perfecto. Pues si está ya en la conciencia planetaria y Está en como en una de las capas ya de la atmósfera, estratosfera, biosfera, así está ujú. también. ya Sí. que ya que estás en esas capas, puedes ver si la densidad, cómo es la densidad de esas capas, que siempre son de... Hay unas densas, pero ¿cómo te explico? No es tan densas como antes y hay huecos. Ujú. Y la información fue permeable para ponerla. Muy bien, perfecto, perfecto. Y ya lo vamos a dejar, pero antes me gustaría que hicieras una pequeña proyección hacia adelante para ver que con esta información, qué cambios se pueden percibes, que Sí, puedan suscitar. de hecho que gracias por preguntarme porque sí lo veía. Em, Comienza a haber una conexión desde el corazón en ciertos médicos científicos, gente dedicada a la ciencia que comienza a cuestionarse los parámetros de la ciencia desde un punto más
abierto, como si cambiaran su manera de pensar y, y cuestionaran si el protocolo médico a seguir es solo físico. Y dicen, si exploramos la parte etérica o energética, esa parte de energía que no vemos, como hicimos para entender el átomo y el protón y el electrón, y comienzan a imbuir desde ahí otro tipo de experimentos. Y son propios, Elena, no buscan el que los patrocinen. Mm, para tener mayor libertad, Y ¿no? penetración en el proyecto sin contaminación. Perfecto. De esquemas y de patrones mentales previos. Muy bien. ¿Y ves algún éxito? Veo que Y los ya acabamos. protocolos cambian. Sí, Ujú. veo que los protocolos médicos empiezan a igual a mutar y a modificarse. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Lili. Ha estado muy interesante. Desconecta de todo y de todos, limpia tu campo, elimina cualquier huella energética que tanto elimina las que hayas dejado como las que tengas en tu cuerpo, las limpias. Voy a contar de 1 a 3 y a 3 vuelves donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. 1, estabiliza tu energía, equilibra tu pH, equilibra tu tensión arterial, estabilízala. Respira profundo. 2, te sientes llena de energía, te sientes radiante. 3, te sientes plena, te sientes bien, te sientes muy feliz. Abre tus ojos. Hola, Hola Lili, ¿qué tal? hola Elena. Bonito, interesante y viaje el de hoy. Que el eslabón no estaba perdido, estaba escondido. El Hola, eslabón hola. escondido en nuestra columna vertebral. Qué interesante, qué interesante. Hemos ido para arriba, para Sumamente. abajo, arriba, afuera. Sí. Bueno, me hubiese gustado seguir pero bueno, creo que ya era momento de volver. De estas veces que hice, uy, yo me iría por aquí, por allá, por allá. Pues yo con Pero, gusto aquí estoy. pues mil gracias, Lili. Nos A despedimos usted. de todos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo ciclo de investigación. Bueno, pues chao. Hasta luego, Gracias, Lili. Elena. Gracias a Adiós. todos por vernos. Adiós. Bye. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo
y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto
ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas.
I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.